en el que se debe determinar el objeto concreto de protección penal. En el caso del delito de peculado, el bien jurídico tiene un objeto de protección genérico y un objeto de protección específico, conforme graficamos a continuación. ¿Cuál es el objeto de protección genérico? El ordenado funcionamiento de la administración pública. Pero esa es una etiqueta. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el objeto de protección específico? Y aquí quiero centrar la idea clave para establecer si hay o no antijuricidad material, si hay o no arrepentimiento activo, si hay o no reparación del daño exonerante. El objeto de protección específico del tipo penal de peculado es la gestión del gasto público para una adecuada prestación de los servicios públicos. La muerte en el homicidio, en el peculado por apropiación, la afectación de la gestión del gasto público y la adecuada prestación de los servicios públicos. Así lo sostiene De la Mata y Echevarría, y así lo sostiene Rojas Vargas. Analizando más el objeto de protección concreto, en el caso del peculado, se tiene que la lesión a la correcta u ordenada gestión del patrimonio público se considere en el sentido de ocasionar perjuicio a su idoneidad para el cumplimiento de los fines propios de la administración pública desde un punto de vista patrimonial. El objeto concreto de protección mediante el tipo de peculado tiene dos aspectos que igualmente graficamos. Incorrecto funcionamiento de la gestión del patrimonio público, afectación de la ejecución del gasto público. Ese es su primer aspecto. La afectación de la ejecución del gasto público. El dinero provino de la partida salud y como provino de la partida del Ministerio de Salud, ya no hubo para comprar vacunas. Ya no hay vacunas para la fiebre porcina porque han salido 52.500.000 soles. Y el segundo aspecto del objeto de protección específico es lesión al patrimonio del Estado por la pérdida de fondos públicos, ojo, que impide la ejecución del gasto público, el cumplimiento de la prestación del servicio público asignado como finalidad en el presupuesto. Ya, no basta la lesión a un deber de función, no basta ni siquiera el apropiamiento de fondos públicos, sino lo que hay que establecer para hablar de un momento consumativo es la afectación de la ejecución del gasto público y la perturbación en la prestación de los servicios públicos. Y eso, señor presidente, señores vocales supremos, no es solamente una cuestión de doctrina. Si revisamos nuestra legislación penal, el Código de 1991, solo hay dos modificaciones desde 1991 a la parte de los delitos de los tipos penales de peculado. Una que se refiere al peculado por extensión y otra que se refiere al peculado impropio o malversación, que es la ley 27.151,
del 7 de julio de 1999 y que recoge el concepto de bien jurídico que estoy señalando cuando dice: el funcionario servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que estaban destinados. Así fue siempre. Acá el agregado: afectando el servicio o la función encomendada. El bien jurídico concreto o específico ya no es el correcto funcionamiento de la administración pública. Ese es el objeto genérico. El objeto específico es afectar la ejecución del gasto público y perturbar la prestación de los servicios públicos. Así lo dice expresamente el artículo 389, que establece cuál es el bien jurídico para los subgrupos de los tipos penales de peculado. El ordenado cumplimiento de la administración pública de su función patrimonial se verá afectado cuando mediante el peculado se perjudique la correcta ejecución del gasto público. Si se prefiere la correcta circulación de los recursos públicos, con la lesión del patrimonio público que impide que éste cumpla con la finalidad asignada y a la administración ejecutar su función en el ámbito de la gestión del gasto público de la Mata y Echevarría. En conclusión, el objeto material del tipo penal de peculado es el patrimonio público, sí, pero bajo una concepción funcional de la Mata y Echevarría, Rojas Vargas, Abanto Vázquez, Azúa Batarrita, Roca Agapito y Carlos Mir Puy. Cuaresma Terán señala que se protege la función patrimonial del Estado como sustrato esencial de los servicios públicos. Se protege el patrimonio del Estado como instrumento para prestar los servicios públicos. No se protege el patrimonio del Estado por el patrimonio. Esa es la gran diferencia con los delitos patrimoniales. El patrimonio particular se protege por el patrimonio. No interesa si mi plata no la uso. Tienen que protegerla porque es mi patrimonio. Pero en el caso del patrimonio público, bajo esta concepción funcional es: protejo el patrimonio como vía para brindar los servicios públicos. Entonces, ¿cuándo se consuma el delito de peculado? Luis Roca Agapito señala que lo que finalmente se protege son los servicios públicos que la administración presta a la sociedad. Bajo una visión dinámica del patrimonio público, su afectación no se verifica como menoscabo cuantitativo de un haber contable, sino considerando la idoneidad para que los fondos públicos cumplan con sus fines presupuestales. Por eso es que en el tipo de malversación dice desviación y afectación del servicio. ¿Eso que rige para el peculado impropio no rige para el peculado propio? O sea, la malversación de fondos, que es un peculado menos grave, sí protege la prestación de los servicios públicos, y el peculado por apropiación, que es el más grave de todos, no protege la adecuada prestación de los servicios públicos. Absurdo. El tipo de lesiones sí protege la vida y el homicidio no protege la vida. Sería ilógico.
La visión dinámica permite entender que el objeto de protección penal es un patrimonio público sometido a normas, por tanto a previsiones presupuestarias, a un concreto proceder en la ejecución del gasto, vinculado a la consecución de las finalidades establecidas por la ley. Este nuevo bien jurídico, además